Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Bienvenidos, somos la familia mexicana número 2, alumnos de la Universidad César Vallejo. En esta ocasión presentaremos un documental basado en la novela Las Cañas, del poeta y escritor peruano César Vallejo, cuya trama principal es. En el cuento se relatan temas sobre la demencia, la locura y el no poder controlar las emociones. También explora la violencia y la presión social. Nos deja un mensaje sobre la crítica social y la reflexión sobre la injusticia, la explotación y la desigualdad en la sociedad peruana. Vallejo tuvo que salir de su pueblo natal para seguir sus estudios. Durante todo ese tiempo pasó por diferentes situaciones, la cual influyó a crear sus poemas y obras, con el objetivo de cambiar la conciencia de los hombres y defender sus derechos. Vallejo fue un escritor con profundo conocimiento, comprometido con los intereses del pueblo y con una perspectiva política marxista heterodoxa. Según Pachas, sus obras como El Tustajeno, Paco Yunque, Rusia en 1931 y Look Out buscaban cambiar la conciencia de las personas y enseñarles así a defender sus derechos. Él fue perseguido por sus ideologías políticas y expulsado de Francia en los años 30. En Madrid vivió un periodo de intenso compromiso político y producción literaria. Mann decidió no regresar a Perú, ya que las autoridades le exigían abandonar sus actividades políticas. A través de su pensamiento artístico, examinaba aspectos literarios para comprender cuestiones sociales, económicas y políticas. Admiraba muchos filósofos y líderes intelectuales, lo que le inspiró a entender la madurez espiritual y moral. Vallejo no solo se preocupaba por su propio destino, sino también por el de los demás, y sus obras reflejaban su deseo de poder mejorar la sociedad. Pues bien, conjeturamos que naturalmente César Vallejo fue un poeta y erudito empeñado con los intereses del pueblo, desde una postura política de izquierda radical, utilizando sus obras literarias para cambiar la conciencia de los hombres y enseñarles a defender sus derechos inalineables. De él se destaca su preocupación por el ser y destino del prójimo, su análisis de aspectos literarios, sociales, económicos y políticos, lo que le permitió comprender y reflexionar sobre la vida y fomentar la empatía entre los seres humanos. Se refiere a Aguilar que durante una entrevista que salió en las revistas Travesía, resalta a Vallejo como el estandarte que quiso ser de niño en una festividad de su pueblo Santiago de Churco, pero de la belleza poética y sensibilidad humana, incluso un máximo representante de la poesía universal de sus tiempos. Al respecto, es bien sabido que ese poeta fue víctima de la incomprensión y burlas por su espíritu triste, pero ante esto, él optó por una postura afirmativa, puesto que Cristo, responsable de su estética, dijo que la consideraba incluso su mayor obra. Más aún se evidencia que Vallejo fue perseverante y defendió los derechos de los demás a través de sus obras. Las personas mayores, ¿a qué hora volverán? Da las 6 el cielo Santiago y ya está muy oscuro. Madre dijo que no demoraría. Abuelita nativa Miguel, cuidado con ir por ahí, por donde acaban de pasar cangueando sus memorias. Dobladoras penas, hacia el silencioso corral y por donde Las gallinas se están acostando todavía. Se han espantado tanto. Mejor estemos aquí nomás. Madre dijo que no demoraría. Ya no tengamos pena, vamos viendo los barcos. El mío es más bonito de todos, con los cuales jugamos todo el santo día, sin pelearnos como debe ser. Han quedado en el pozo de agua, listos, fletados de dulces para mañana. Aguardemos así, obedientes y sin más remedio, la vuelta al desagravio de los mayores siempre delanteros, dejándonos en casa los pequeños como si también no pudiésemos partir. Abuelita, nativa, Miguel, llamo. Busco al tanteo en la oscuridad. No me vayan a haber dejado solo. Y el único recluso sea yo.
Según Castañeda y Díaz, la desigualdad social es comprendida como una inequidad que se da en el sistema debido a que produce diferentes modificaciones en los patrones de una población. Asimismo, involucra cambios sistemáticos de los cuales son productos de las órdenes sociales, involucrando a diferentes grupos sin considerar edad, orígenes o educación. Además, tiene un impacto relevante en la salud de las personas, afectando tanto las experiencias individuales de enfermedad como el estado de salud general de la población. Dicho esto, la desigualdad social y económica influye en el ingreso equitativo a la atención médica, la educación y la vivienda. Efectivamente, la desigualdad social produce diferentes modificaciones de los patrones en una sociedad, ya que, como menciona Dubé 2020, es indispensable medir las desigualdades y denunciar aquellas que chocan con nuestros principios de justicia y amenazan la cohesión social. Por otro lado, el Perú se vio fuertemente afectado por la pandemia denominada COVID-2019, que en su primer año no solo fue una crisis sanitaria, sino también económica y social. Finalmente, es un relato que explora temas como la locura, la violencia y la deshumanización en el contexto de un orfanato. La obra también puede verse como una metáfora de la sociedad peruana marcada por la violencia y la desigualdad en nuestro país. No solo afecta a las personas que lo padecen, sino también repercute a sus familiares y cuidadores. Esto genera una gran dependencia y necesita de un cuidado especial. Esto hace que la persona encargada tenga gastos de más y pueda sufrir estrés. A pesar de ello, se conoce que sus consecuencias sociosanitarias podrían disminuir para retrasar su aparición. Por eso mismo se están haciendo rigurosas investigaciones respecto a la enfermedad. Por lo tanto, entendemos que la demencia afecta a las personas de su entorno y también damos por entendido que se puede producir por la mala alimentación o inactividad física de las personas mayores, razón que mayormente no tienen en cuenta. Dicho esto, podemos darle veracidad a esta información gracias a la investigación de Núñez, Benítez y Rodríguez 2020, en la cual dicen que el 5% de las personas mayores padecen demencia y presentan algunas alteraciones metabólicas. Al respecto, tenemos el diagnóstico de un paciente anciano de 78 años con antecedente como la pérdida de su madre. Su padecimiento empezó hace 2 años, comenzó con mucha ansiedad y se irritaba fácilmente. Comenzó con una depresión muy pequeña hasta ser muy fuerte a niveles de que el paciente bajó de peso, así como también perdió interés en sus actividades cotidianas. A todo esto podemos agregar finalmente la pérdida de memoria, llevando así a que el paciente padezca de la demencia. Por otra parte, en la obra llamada Los Kainas de César Vallejo, podemos ver que se representa la resistencia y la lucha por la identidad cultural de un grupo indígena frente a la opresión. Vallejo muestra respeto por la valentía y la dignidad de los Kainas, defendiendo los derechos de los pueblos originarios y promoviendo la justicia para todas las culturas. Vallejo nos demuestra en esta obra su interés por las personas indígenas, de las cuales siempre se suele afectar sus derechos. Vallejo es alguien considerado, culto, progresista y lo demuestra constantemente en sus obras. Alguna serenidad tocó mi ánima tranquila. Había que buscar a todo trance y sin pérdida de tiempo a mi madre y salvarla y saberla sana y salva y acariciarla y oírla que llora de ternura y que gozo al reconocerme y rehacer a su presencia. Todo el hogar deshecho había que buscar de nuevo a mi madre. Quizás, por otro lado, él estaría enfermo. Quizás todos los demás gozarían de su pleno ejercicio de sus facultades mentales. Entonces depuso bruscamente su aire diabólico, desarmó toda su traza indómita y pareció salvar de un solo impulso toda la noche de su pensamiento. Deslizóse enseguida hacia mí,
manso, suave, tierno, dulce, transfigurado hombre, como debió de acercarse a mi madre el día en el que se estrecharon tanto y tan humanamente hasta sacar la sangre con que llenaron mi corazón y lo impulsaron a latir a compás de mis sienes y plantas. Muy buenas tardes, le presentamos a la administradora Capcha Díaz Ana, que estará participando en nuestro análisis acerca de la obra Los Kainas. Comencemos con la primera pregunta. ¿Qué te transmitió la obra al leerla? Buenas tardes con todos. La verdad que leer Los Kainas me hizo reflexionar muchísimo, ya que la obra me transmitió una profunda conexión con la realidad social y cultural de los indígenas. Pude sentir la lucha y la resistencia de los personajes frente a las adversidades y la injusticia, lo cual me hizo sentir mucha empatía. También uno de los aspectos que más me impactó fue la descripción detallada de las costumbres y la vida cotidiana de los personajes. Esto no solo me permitió apreciar la riqueza cultural de los pueblos representados, sino también entender la importancia de preservar estas tradiciones ante los desafíos de la modernidad. Además de que me llevó a cuestionar y reflexionar sobre mi propia identidad, la forma en que los personajes luchan por su dignidad y derechos me inspiró a valorar y defender mis propias raíces y creencias. Muchas gracias por ayudarnos a realizar la entrevista y por brindarnos su tiempo. Que tenga buen día. El escritor César Vallejo, en la obra Los Kainas, critica las desigualdades sociales y reflexiona sobre la realidad peruana. Presenta el personaje del narrador y Luis Urquizo, quien tiene un problema mental, lo cual ocasiona el contagio de la locura a todo el pueblo. Es lamentable que en aquella época no haya suficiente información y ayuda acerca de la salud para aquellas personas como Luis Urquizo que no diferencian la realidad, su percepción, y esto los hace susceptibles a la sugestión y el contagio emocional. Además que en la obra se muestra el tema de identidad cultural, justicia social, asimismo ofreciendo valiosas lecciones para la actualidad.